el año 1498, Cristóbal Colón llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Venezuela. Después de haber navegado por el Océano Atlántico durante meses, finalmente avistó tierra firme y desembarcó en la península de Paria. Los indígenas que habitaban la región quedaron asombrados ante la presencia de los extraños hombres blancos y sus grandes barcos. Colón exploró la zona y se maravilló con la exuberante vegetación y la riqueza natural del lugar. A pesar de no encontrar las riquezas que buscaba, como oro y especias, decidió reclamar la tierra en nombre de España y continuar su búsqueda en otras regiones. La llegada de Colón a Venezuela marcó el inicio de la colonización europea en América del Sur y cambió para siempre la historia y cultura de este hermoso país. En el siglo XIX, Simón Bolívar emergió como una figura clave en la lucha por la independencia de Venezuela. Conocido como el Libertador, Bolívar lideró numerosas batallas contra las fuerzas coloniales españolas y se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía para su pueblo. Su visión de una América Latina unida y libre lo llevó a recorrer miles de kilómetros, librando batallas decisivas que finalmente llevaron a la independencia de Venezuela y de otros países sudamericanos. Bolívar no solo fue un líder militar excepcional, sino también un visionario político que abogaba por la igualdad y la libertad. Su legado perdura hasta hoy en la memoria colectiva de los venezolanos, quienes lo consideran uno de los padres fundadores de su nación. La valentía y determinación de Simón Bolívar en la lucha por la independencia de Venezuela lo convierten en una figura icónica e inspiradora en la historia del país. En la batalla de Carabobo, librada el 24 de junio de 1821, las fuerzas independentistas lideradas por Simón Bolívar lograron una victoria decisiva sobre las tropas realistas españolas, asegurando la independencia definitiva de Venezuela. Este enfrentamiento marcó un hito en la lucha por la libertad en América Latina y consolidó el legado de Bolívar como el Libertador. La estrategia militar y el coraje demostrados por las tropas patriotas en Carabobo fueron fundamentales para el éxito de la batalla y el establecimiento de un nuevo país libre. Tras la batalla de Carabobo, Venezuela pudo finalmente proclamar su independencia y avanzar hacia la construcción de una nación soberana. El triunfo en Carabobo no solo significó la liberación del dominio español, sino también el inicio de una nueva etapa en la historia del país, marcada por la búsqueda de la democracia y la igualdad. La gesta heroica de los patriotas venezolanos en Carabobo perdura en la memoria colectiva como un símbolo de valentía y determinación en la lucha por la libertad. La Guerra Federal, un conflicto civil que tuvo lugar en Venezuela entre 1859 y 1863, fue un enfrentamiento entre los partidarios del federalismo y el centralismo. Esta guerra devastadora dejó profundas cicatrices en la sociedad venezolana, con consecuencias políticas, económicas y sociales que perduraron por décadas. La lucha por el poder entre los bandos enfrentados provocó divisiones internas y conflictos armados que marcaron un antes y un después en la historia del país. La Guerra Federal tuvo como resultado la consolidación del centralismo en Venezuela, con la victoria de las fuerzas centralistas lideradas por Antonio Guzmán Blanco. Este periodo de autoritarismo y represión política dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los venezolanos, marcando el inicio de una era de inestabilidad política y conflictos internos. Las consecuencias de la Guerra Federal se reflejaron en la polarización política y social del país, sentando las bases para futuros periodos de inestabilidad y conflictos en Venezuela. El descubrimiento de petróleo en Venezuela a principios del siglo XX marcó un punto de inflexión en la economía del país, transformándolo de una sociedad basada en la agricultura a uno de los principales productores de petróleo del mundo. La abundancia de reservas de petróleo trajo una inmensa riqueza a Venezuela, impulsando el crecimiento económico y el desarrollo. La industria petrolera se convirtió en la columna vertebral de la economía venezolana, atrayendo inversión extranjera y creando empleos, pero también generando una fuerte dependencia de las exportaciones de petróleo. Sin embargo, la dependencia de los ingresos petroleros también hizo que Venezuela fuera vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales del petróleo,
exponiendo al país a la inestabilidad económica. Los ciclos de auge y caída de la industria petrolera han tenido un impacto significativo en la economía venezolana, contribuyendo a la inflación, la corrupción y la desigualdad de ingresos. A pesar de su vasta riqueza petrolera, Venezuela ha luchado por diversificar su economía y abordar problemas estructurales que han obstaculizado el desarrollo sostenible. Venezuela, una nación rica en recursos, enfrenta hoy una profunda crisis política y económica que afecta a su población. La inflación galopante ha devaluado el bolívar, dejando a muchos luchando por adquirir necesidades básicas. Las sanciones internacionales han agravado la situación, limitando el acceso a bienes y mercados externos. La crisis política se intensifica con disputas de poder, provocando manifestaciones y un clima de incertidumbre. La migración masiva ha dejado familias separadas, buscando oportunidades en tierras extranjeras. A pesar de las riquezas naturales, la producción petrolera ha disminuido, afectando gravemente la economía. Los venezolanos claman por soluciones, esperando un cambio que les devuelva la estabilidad y prosperidad perdida. La cultura indígena ha desempeñado un papel fundamental en la historia de Venezuela, desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. Los pueblos indígenas, con sus tradiciones, idiomas y costumbres únicas, han dejado una huella indeleble en la identidad nacional venezolana. Su legado se refleja en la gastronomía, la música, el arte y la espiritualidad del país, enriqueciendo la diversidad cultural de Venezuela. A pesar de los siglos de colonización y opresión, las comunidades indígenas han resistido y preservado sus tradiciones, luchando por el reconocimiento de sus derechos y su participación en la sociedad venezolana. La influencia de la cultura indígena se manifiesta en la toponimia de lugares, en las festividades populares y en la cosmovisión de muchos venezolanos, recordándonos la importancia de valorar y respetar la herencia indígena en la construcción de una sociedad más inclusiva y diversa. La música y la danza tradicional venezolana son una expresión vibrante de la rica diversidad cultural del país. Con ritmos alegres y melodías contagiosas, la música venezolana refleja la fusión de influencias indígenas, africanas y europeas que han dado forma a su identidad musical única. Instrumentos como el cuatro, las maracas y el tambor se combinan para crear sonidos auténticos que invitan al público a moverse al compás de la música. Las danzas tradicionales venezolanas, como el joropo, el tamunangue y el golpe, son un espectáculo visual y emocionante que celebra la historia y las tradiciones del país. Con pasos enérgicos, vestuarios coloridos y coreografías dinámicas, estas danzas transmiten la alegría y el espíritu festivo del pueblo venezolano. La música y la danza tradicional venezolana son una parte integral de la cultura del país, manteniendo viva su herencia cultural y emocionando a audiencias de todas las edades.